nuestro programa Radio Idiomas. Nosotros somos Andrea Robinson, Jocelyn Murillo, Guillermo Beltrán, Beatriz Mesa y Janine Tristán. Y hoy estaremos dando inicio con el tema de aptitud y motivación, dos factores relevantes en el aprendizaje de lenguas. Así es, Radio Escuchas. Les habla Beatriz Mesa y antes de arrancar, nos gustaría mencionar que este podcast no sería posible sin las contribuciones de Lourdes Ortega, con su libro Understanding Second Language Acquisition, donde por un lado se define la aptitud como un conjunto de habilidades cognitivas que explican las diferencias de aprendizaje de una segunda lengua, y por el otro se define a la motivación como el deseo de aprender una segunda lengua y esforzarse por mantenerla. Sin duda estaremos abordando dos temas de gran interés para ustedes, futuros docentes de lenguas extranjeras. ¿No es así, Janine? Totalmente de acuerdo, Beatriz. Y para ello tendremos de invitados a 4 distintas personalidades que enriquecerán la discusión de estos temas desde perspectivas muy diferentes. Para comenzar, nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial, la destacada lingüista mexicana Edna Teresita Pascasio Montijo. Todos estamos muy agradecidos por tenerla con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, profesora? Muy bien y muy contenta por su invitación para participar en su programa especial. Nos alegra mucho, doctora. Brevemente, ¿podría contarle a nuestros oyentes un poco sobre su trabajo? Sí, claro. Yo soy lingüista, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la licenciatura en lingüística, y después hice la maestría y el doctorado en el posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Mi especialidad es en la descripción de lenguas indígenas, no de todas. A la lengua que me dediqué durante muchos años es el Matlatzinca, que se habla en el Estado de México, y ahora estoy trabajando con el Cucapá, que se habla aquí en Baja California, en el municipio de Mexicali. Lo que más he trabajado en cuanto a temas de lingüística es fonología, lingüística histórica, morfología y paisaje. Es magnífico poder escuchar todo lo que hace, doctora. Le agradecemos por habernos compartido un tanto acorde a su profesión. Nos gustaría conocer su opinión sobre distintas preguntas que tienen que ver con la aptitud. Es por eso que primeramente le preguntamos si usted considera que la aptitud en el aprendizaje de segundas lenguas es innata o si ésta se desarrolla con el tiempo. Yo creo que la actitud se desarrolla con el tiempo y que depende de factores externos, no es algo innato. Depende de qué información vayamos recibiendo a lo largo de nuestra vida sobre esas otras lenguas que no son nuestra lengua materna, que vamos a tener una actitud positiva o negativa hacia cada una de estas otras lenguas en particular. Y si tenemos una actitud positiva, porque hay una valoración positiva alrededor bueno, en nuestro entorno sobre cierta lengua, pues la vamos a aprender con más gusto que si hay una valoración negativa hacia esa lengua. Pero justamente esas valoraciones vienen de factores externos, de factores sociales y culturales, incluso políticos. Muy importante su aportación y la verdad concordamos con usted. Ahora, si bien, ¿de qué manera podría la lengua materna tener influencia en la actitud del estudiante durante su aprendizaje de una segunda lengua? Pienso en varias cosas. Eh, Cuando una persona tiene una valoración, una actitud negativa hacia su propia lengua, y tiene la oportunidad de aprender otra que tiene una valoración positiva, entonces es muy probable que se apure a aprender esa otra lengua. Pongo un ejemplo, un migrante hablante de español en Estados Unidos que tiene problemas para conseguir trabajo porque no habla inglés, que se sienta frustrado, que diga, pues mi lengua no me sirve, ¿para qué hablo español?, etcétera, etcétera. Probablemente va a querer tomar clases de inglés y aprenderlo con cierta eficiencia, cierta velocidad para poder desenvolverse en ese idioma y mejorar en cuanto a su desempeño laboral, en cuanto a sus oportunidades, en cuestiones económicas.
Aquí en México sucede lo mismo, ¿no? Si una persona habla una lengua indígena y por eso es discriminada y no tiene trabajo, etcétera, etcétera, entonces probablemente va a tener una actitud negativa hacia su lengua y quiera aprender el español. Incluso hay muchas personas que pertenecen a pueblos indígenas que lo que quieren aprender es inglés, porque saben que eso les va a dar una oportunidad mejor en cuanto a trabajo y a pues sus oportunidades económicas también, ¿no? Eh, pero se supone que hay algunos estudios que hablan sobre cuestiones de sociolingüística y enseñanza de lenguas que dicen que hay una relación entre qué tanto sabemos de nuestra lengua materna y cómo la manejamos, tanto en la oralidad como en la literacidad, y qué tanto seamos capaces de desarrollar la segunda lengua. Entonces, si esto es así, si nuestro aprendizaje de la L1 queda, digamos, trunco, porque ya durante la primaria preferimos aprender otro idioma o se nos impone otro idioma, eso afectaría el aprendizaje de este otro idioma, ajá, hasta dónde lleguemos en cuanto a la literacidad y la oralidad. Esto se plantea en un libro que se llama Sociolingüística y Enseñanza de Lenguas. Ahorita no tengo la autora. Muy interesante todo lo que nos comenta, maestra. De hecho, durante nuestra lectura nos encontramos con que las dificultades que se presentan en el manejo de la lengua materna pueden resurgir al aprender la segunda lengua. ¿Cuáles podrían ser estas mismas dificultades? Yo creo que sobre todo sería en la literacidad, o sea, en todo lo que tiene que ver con la lengua escrita. Si alguien tiene problemas para comprender esta relación entre la lengua oral y la lengua escrita en su lengua materna, probablemente le va a costar mucho trabajo poder aprender bien a bien lo que tiene que ver con la lengua escrita. También, bueno, no sabría en la lengua oral qué factores podrían ser problemáticos, digamos, en común, ¿no? Que si no se terminan de aprender bien o de desarrollar bien en la L1, que afecten también el aprendizaje en la L2. Pero creo que sí hay mucho entre esta relación entre lengua oral y lengua escrita. Vaya que sí. ¿Nos podría comentar en qué instancias del aprendizaje de una lengua considera que la aptitud se convierte en un factor que diferencia el grado de éxito de los estudiantes? Yo creo que en todo, pero sobre todo en la oralidad, en la fluidez, en manejar las cuestiones pragmáticas, porque, por ejemplo, puede resultar, aunque tengamos una actitud negativa hacia una L2, puede resultar fácil, ya sea por los exámenes o por cualquier cosa, que alguien memorice vocabulario, que alguien memorice las reglas para conjugar los verbos, que alguien memorice las reglas para formar frases y oraciones, o que tenga una buena ortografía. Incluso que entienda bien los textos escritos, ¿no? Ya de diferentes niveles. Pero a la hora que esa persona tenga que comunicarse en un contexto real y sobre todo un contexto oral, probablemente pues no le interese, se bloquee mucho, no tenga como una facilidad para todo lo que tenga que ver con las cuestiones pragmáticas o todo lo que tiene que ver con esta fluidez en la oralidad. Ajá. Sería tal vez una persona que, digamos, lo que estaría aprendiendo sería mucho sobre lengua escrita y simplemente como lo que había dicho, memorizando, cosas muy automáticas. Pero ya poder desenvolverse en contextos reales es lo que no estaría funcionando, porque ya no tiene que ver solo con la memoria, sino con otras cuestiones, con otras funciones lingüísticas. Ajá. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Pero además de la importancia de la aptitud como diferencia individual en el aprendizaje de segundas lenguas, también la motivación supone un aspecto relevante.
Primeramente, nos gustaría saber qué percepción tiene usted sobre el idioma inglés como la lengua internacional o lengua de la globalización. Yo creo que es necesario en la situación mundial que haya una lengua franca, o sea, que haya un idioma, una lengua que nos permita comunicarnos a todos o a la gran mayoría. Eso siempre ha pasado a lo largo de la historia del mundo, que cuando hay muchas culturas que hablan diferentes lenguas, están en contacto, se elige una de las lenguas que se hablan para que funcione como la lengua franca. Nada más que ahora no es a nivel regional, sino a nivel global, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora, eso sucede, es normal y no, o sea, la cuestión es que ninguna lengua es más valiosa que otra, o mejor que otra, o más útil que otra, o más bonita que otra. Todas esas ideas responden a lo que llamamos prejuicios lingüísticos, pero justamente esas ideas son las que generan que se le dé un mayor estatus a una lengua respecto a otras y entonces que la gente les dé un mejor valor, un mayor valor y que además tengan una actitud más positiva hacia cierta lengua. Y ahí es donde está el problema, porque muchas veces cuando se le da un mejor estatus, un mejor valor a una lengua, tiene que ver con estas cuestiones políticas y socioeconómicas y implica que a otras lenguas se les está dando menos valor. Ajá. Entonces, el problema no es que haya una lengua franca como el inglés, el problema es cuando creemos que el inglés es mejor que las otras lenguas. Y lo de las motivaciones, pues otra vez ustedes me preguntaban que si las actitudes son innatas. No, justamente dependen de esas motivaciones que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida y de la historia. Y entonces, ¿cuáles son las motivaciones que se relacionan con el inglés? Vas a tener mejores oportunidades laborales, te va a ir mejor económicamente, vas a tener la oportunidad de viajar alrededor del mundo. Y además también se empiezan a implicar otras cosas, por ejemplo, que el inglés es una lengua más eficiente para la ciencia y para la educación. Y ahí vienen motivaciones que tienen que ver con grados académicos. Y, por ejemplo, en Holanda hay un cierto problema porque en la educación superior se empezó a manejar el inglés como la lengua en pues, las diferentes universidades, desplazando al holandés de esos contextos. Y ahora hay como cierta preocupación porque se están dando cuenta de que le dieron más valor al inglés por estas motivaciones académicas que solo responden a prejuicios, porque el holandés es tan bueno para hacer ciencia como cualquier otro idioma. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito académico en general, con las publicaciones. A nosotros nos dicen que nuestras publicaciones son mejores y más valiosas si están en inglés, es decir, hay una supuesta motivación, ¿no? Pero ¿qué implica esta motivación? Que se demerita la posibilidad de usar otras lenguas, que se implica que otras lenguas no son lo suficientemente buenas como el inglés para la ciencia. Y también se implica que si tú no hablas inglés, es tu obligación traducir al inglés. En cambio, si tú hablas inglés, no tienes por qué aprender los otros idiomas. Y eso, si se dan cuenta, es una situación que es desigual. Ajá. Entonces, el inglés como tal, como lengua franca, es necesario y está bien, o sea, pudo haber sido cualquier otro idioma, es el inglés, está bien, es necesario, cumple con una función, pero las motivaciones y las actitudes que hay alrededor del inglés que responden a prejuicios lingüísticos son las que no son adecuadas. Totalmente cierto, profesora. Entonces, ¿juega la sociedad un papel importante en alimentar la motivación y hasta preferencia por el estudio de determinadas lenguas en lugar de otras? Sí, la sociedad juega un papel muy importante, pero mucho más
las instancias internacionales educativas y de desarrollo económico y las instancias nacionales que tienen que ver con educación. Hay medidores internacionales sobre qué países tienen un mejor nivel educativo o no y qué se necesita para mejorar ese nivel educativo. Todo esto pensando que un mejor nivel educativo lleva a una mejora de oportunidades laborales y por lo tanto económica. Es por eso que muchas cuestiones de educación no solo vienen de instancias educativas como la UNESCO, sino también del Banco Mundial, que tiene que ver con economía, o de otras instancias internacionales de ese tipo. Entonces, se infiere que un país va a estar mejor económicamente si sus estudiantes, si sus ciudadanos están mejor formados y se asume que si hablan inglés van a estar mejor formados. En todo esto se construye todo un discurso de motivaciones económicas, como acabo de decir, hacia hablar inglés. Y otra vez regreso a que eso no tendría nada de malo si no implicara motivaciones negativas hacia otras lenguas, porque entonces se pone como en una escala. Tú hablas inglés, que es un idioma global, vas a tener un mejor desarrollo económico, mejores oportunidades laborales. En cambio, tú hablas una lengua minoritaria, sea de cualquier región del mundo, por ejemplo en México indígena, vas a tener menos oportunidades y es signo de menor desarrollo. Entonces, todo eso que es dictado por instancias internacionales llega a cada país, a las instancias responsables de las cuestiones educativas y también de desarrollo económico, y entonces ellos lo vuelven una planificación lingüística para poder cumplir con esos requisitos, con esos índices de desarrollo, y entonces eso permea al sistema educativo y a muchos niveles y a muchas instancias aún fuera del sistema educativo. Eso acaba repercutiendo a nivel social, o sea, en toda la sociedad en general, y acaba llevando a tener ideas positivas o negativas hacia el inglés y hacia las lenguas indígenas. De hecho, en el sistema educativo en México se incluye al inglés como segunda lengua, pero nunca se han incluido a las lenguas indígenas como segunda lengua para quienes no son hablantes de esas lenguas. Cuando pues nosotros podríamos, además de haber aprendido inglés, aprender Pai Pai por estar en Baja California o aprender Matlatzinca estando en el Estado de México, porque pues simplemente son lenguas y somos capaces de aprenderlas. Muy bien dicho, profesora. Ahora, nos gustaría preguntarle, ¿considera que es posible tener alta motivación para aprender otro idioma cuando existe un conflicto grave entre el grupo del L1, es decir, la lengua materna, y el L2, hablamos así de la segunda lengua? Por ejemplo, podría ser un conflicto bélico. Mm, esa pregunta es muy interesante. Pues es que tenemos diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de contextos, como ustedes están diciendo. Si es un conflicto bélico, hay una violencia y una agresión muy explícita, muy clara. Si no hay un conflicto bélico, pero sí hay una situación política y socioeconómica que es igualmente, digamos, agresiva, aunque no haya violencia explícita, de todas maneras es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una situación en la que tenemos lenguas que tienen una situación dispar. Ajá. Entonces, pueden suceder varias cosas. Que la gente lo que tenga como motivación, es decir, yo hablo una L1 y llegan conquistadores que hablan otro idioma. Ajá. Hay varias posibles reacciones. Voy a defender mi idioma porque es parte de mi identidad y es parte de defenderme a mí mismo ante esto que se me impone, ya sea con una guerra o con políticas o con lo que sea. O dos, voy a aprender esa otra lengua para sobrevivir. Y sobrevivir es una motivación muy grande.
Entonces, si la persona decide aprender esa otra lengua para sobrevivir, claro que la va a aprender, aunque haya una situación desigual entre estas dos lenguas y sus hablantes. Si la persona decide que quiere defender su lengua, también tiene varias opciones, porque puede entonces aprender la L2 que se le está imponiendo, pero con otro tipo de propósitos o de alcance, como por ejemplo poder ser traductor y así defender mejor a su pueblo, su lengua, su identidad, ¿no? Poder discutir con estos que se están imponiendo con su L2, poder, ¿qué otra cosa será? Poder mantener un vínculo económico, una relación económica, ¿no? O sea, poderles comprar cosas, pero solo hablas la otra lengua para eso. Entonces, hay muchas posibles reacciones y actitudes ante estas situaciones de conflictos como de violencia, de no equidad entre las lenguas y sus hablantes, y esas posibles reacciones son las que pueden hacer que haya, independientemente de si las motivaciones las vemos como algo positivo o algo negativo, que haya más facilidad para aprender esa lengua que se está imponiendo. Y hay muchísimos casos registrados, o sea, por ejemplo, aquí con la población indígena se podría hacer un estudio de qué reacción tuvo cada una de las poblaciones indígenas en sus diferentes comunidades, pero en, eh, en Hong Kong, cuando se independizó de Inglaterra, la gente hablaba inglés. Y entonces, no por un conflicto bélico, pero sí, porque digamos que se estaba acabando la parte de ser una colonia de Inglaterra, se tuvo que aprender otro idioma. Y ahí fue un idioma impuesto y es como un caso complejo, ¿no? Porque estaban recuperando su independencia, pero al mismo tiempo la lengua que ellos hablaban como L1 ya no la podían hablar y no era como una decisión tan propia, sino también impuesta por el nuevo gobierno, pero ahí digamos no era un conflicto bélico, es decir, hay muchas situaciones como la que están planteando en donde las actitudes y las reacciones de la gente van a ser muy distintas y que implican diferencias en el proceso de aprendizaje de la L2. Y vaya que es muy cierto lo que comenta, qué interesante el punto de vista que nos brinda. Concuerdo mucho en que podríamos no solo aprender el idioma inglés, aprender una lengua indígena, que creo que sería muy importante, porque como lo comentaba, pues se ha estado perdiendo un poco en otras ocasiones. Continuando con nuestra entrevista, las siguientes preguntas tienen relación con lo anterior, pero antes de eso quisiéramos compartirles una investigación que nos llamó mucho la atención. Esta fue realizada en el año 2004 por un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv que tenía el propósito de estudiar la motivación de niños de habla hebrea en Israel. Para agregar un poco de contexto, la población escolar de habla hebrea en Israel debe estudiar un idioma extranjero, además del inglés, desde el séptimo al noveno grado. En el 70% de las escuelas, los estudiantes no tienen más remedio que tomar árabe estándar moderno. Por el contrario, en el 30% de las escuelas israelíes, los estudiantes tienen la opción de elegir árabe o francés durante los 3 años de secundaria. A mediados de las décadas de 1990, el municipio de Tel Aviv inició una introducción experimental del árabe, hablando en el cuarto grado en escuelas primarias judías de la ciudad, a niños de 9, 3 años antes de lo que es la norma nacional. Smadar, Donitsia Schmidt y colaboradores estudiaron una muestra representativa de 539 alumnos de cuarto, quinto y sexto grado en 9 escuelas de Tel Aviv que habían comenzado a estudiar árabe hablando de forma experimental desde los 9 años. Las actitudes y la motivación de estos niños se compararon con las de una muestra representativa de 153 estudiantes de la misma edad en otras 5 escuelas que, siguiendo con la norma nacional, no comenzarían a estudiar árabe hasta el séptimo grado. Estos niños son de 12 años aproximadamente. Los investigadores le dieron a todos los niños la oportunidad de proporcionar comentarios abiertos sobre por qué el estudio del árabe hablado debía tener prioridad como L3, es decir, una tercera lengua, en las escuelas de Israel. Las razones más mencionadas fueron las siguientes: porque los árabes nos rodean, porque necesito comunicarnos con los árabes,
porque necesitamos aprender sobre su cultura y hacer las paces con ellos, porque es fundamental para encontrar un trabajo, para tener estudios universitarios, ver televisión. Y la última fue porque tenemos que luchar contra el enemigo. Y esto se relaciona a la última pregunta que planteábamos sobre si había un conflicto bélico. Además, los 539 estudiantes que ya habían comenzado a estudiar árabe hablado en ese momento respondieron a la pregunta enfatizando constantemente las razones C que nos planteaban porque necesitamos aprender sobre su cultura y hacer las paces con ellos. Y D, porque es fundamental para encontrar trabajo en comparación con los otros estudiantes que aún no habían comenzado a estudiar árabe. En conclusión, estos niños que ya habían sido introducidos al árabe mencionado, razones orientadas a la paz, orientadas hacia un curso cotidiano que beneficiaría a su futuro. De acuerdo a lo anterior, ¿considera que aprender un idioma extranjero mejora las motivaciones de los estudiantes hacia la cultura y el idioma que se está estudiando? Sí, o sea, yo creo que cuando aprendemos el idioma de otra población, nos interesamos más por aprender sobre su cultura, por aprender sobre sus costumbres, porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a aprender francés, pues vamos a empezar a soñar con ir, conocer, tratar de saber qué comen, qué hacen. Si tratamos de aprender, por ejemplo, coreano, japonés, o a veces en estos casos la motivación es inversa, ¿no? Muchos estudiantes están interesándose en estas lenguas como coreano o japonés, pero por ciertas cuestiones culturales, sobre todo que tienen que ver ya sea con videojuegos, con animes, o sea, todo esto, que hacen que quieran aprender el idioma, pero al aprender el idioma a su vez se aumenta su interés sobre la cultura. Entonces sí, yo creo que en general sucede eso, que al aprender otro idioma nos interesamos más por la cultura y por la población que habla ese otro idioma. Pero otra vez vuelvo a que si hay una valoración negativa hacia la L2, no nos va a interesar en lo más mínimo. O sea, por ejemplo, si aquí en la UABC pusiéramos como obligatoria la materia, alguna materia de lengua indígena, ¿no? Pero sin hacer ningún trabajo de sensibilización ni de divulgación, o sea, nada que cambie el estatus que se le dé a esas lenguas, sino simplemente imponer la clase. Estoy segura que gran parte de los estudiantes que tomaran esa materia solamente cumplirían con el requisito, pasando, memorizando ciertas cosas, pero no se interesarían en lo más mínimo en aprender sobre la cultura y sobre la población que habla esa lengua. Entonces, todo va a depender de la motivación y de la valoración. Si cambiamos eso, si está claro que hay un valor positivo y una motivación positiva, entonces sí va a haber un interés por la cultura y por la población que habla esa otra lengua. Pues sinceramente, todo lo que nos menciona es bastante interesante y por lo tanto concordamos con el hecho de que, pues, por ejemplo, con lo que menciona de la cultura, la verdad es que no puedo como evitar pensar, como por ejemplo, yo creo que es el caso de muchas personas que me acordé cuando dijo lo de coreano y todo eso, y pues que ahorita, por ejemplo, está muy de moda ciertas bandas de Corea y así, pues, y entonces, por eso creo que exactamente la cultura, saber un poquito más acerca de la cultura es un factor que pues motiva a los estudiantes para aprender cierta lengua y verdaderamente es bastante fascinante lo que nos menciona. Por lo tanto, nos gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cree que el estudio de una lengua puede hacer que las personas tengan orientaciones y actitudes más positivas tanto hacia el idioma que se está aprendiendo como hacia sus hablantes, incluso en contextos conflictivos? Sí, yo creo que sí. Pues siempre es bueno partir de poderse entender, ¿no? Para poder arreglar los conflictos. Entonces, bueno, esto aplica también entre diferentes idiomas. Eh, pero sí,
tiene que ser algo, no sé cómo explicarlo, otra vez depende del valor y de la situación entre la población de la que se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fue la conquista española, los españoles decidieron aprender las lenguas indígenas, pero las aprendieron no para resolver un conflicto o para comprenderlos o para aceptarlos, las aprendieron para poder imponerles una religión, una cultura, una manera de organización, una política, etcétera. Entonces ahí la lengua se usó más bien como un medio de dominación y no como un medio para resolver conflictos. Ahora, claro que, no sé, es un tema como delicado, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes más defendieron a la población, más bien, muchos de los que defendieron a la población indígena y que dijeron que sí tenían alma y que abogaron porque no los esclavizaran, fueron los frailes, que eran los que aprendieron las lenguas indígenas. Y claro, digo que es un tema delicado porque ellos mismos fueron los que hicieron todos los procesos de la Inquisición y muchos fueron hacia población indígena porque pues no los entendían o porque creían que tenían creencias que eran relacionadas con el diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez algunos frailes al aprender estos idiomas tuvieron más sensibilidad hacia sus hablantes, pero no lo podemos generalizar, ¿no? Ahora, eh, hay un prejuicio lingüístico, bueno, varios, que son muy comunes y constantes a lo largo de la historia, ¿no? Que es que las personas que identificamos, los grupos poblacionales que identificamos como menos desarrollados, a partir obviamente de cuestiones de discriminación y de prejuicios culturales, pero en fin, se identifican como menos desarrollados, se asume que hablan lenguas menos desarrolladas. Y entonces, por ejemplo, ha- se ha quedado como en el imaginario de la gente, por ejemplo, aquí en México, que las lenguas indígenas no son lenguas, no son idiomas, sino que son dialectos, ¿no? Y se les llama dialectos como que asumiendo que no tienen gramática, que no tienen escritura, que no son habladas por una población numerosa, que no son oficiales, una serie de ideas que no tienen fundamentación lingüística ninguna y que cuando uno aprende ese otro idioma se da cuenta, justamente viviendo la experiencia, de que no tiene ningún sentido. O sea, cuando alguien dice y dice que las lenguas indígenas son dialectos y que no tienen gramática y pones a esa persona a aprender uno de estos idiomas, en automático se va a dar cuenta de que claro que tienen una gramática y que tienen un sistema tan complejo como el de cualquier otro idioma del mundo. Entonces, pues sí, sí ayuda el hecho de aprender estas lenguas discriminadas para poder combatir justamente la discriminación y estas valoraciones negativas. Y qué mejor que hacerlo de esta manera tan pacífica y enriquecedora culturalmente. Pues sí, o sea, de hecho, una de la labor más importante que tenemos es hacer, pues, difusión sobre el valor, o sea, pues sí, difundir, comunicar un valor positivo sobre las lenguas minoritarias y que se entienda que son tan importantes como el español o como el inglés, que son tan complejas como el español o como el inglés, y que sí pueden tener funciones a nivel global distintas, ¿no? O sea, una lengua como el inglés pues funciona como lengua franca para todo el mundo, ¿no? Una lengua como el español funciona de alguna manera como lengua franca para todo Hispanoamérica, aunque o Latinoamérica, aunque obviamente quienes hablan portugués, digamos que estarían ahí pues como que en una desventaja, ¿no? De hecho, Brasil es de los países que tiene mayor cantidad de traducciones académicas, porque pues sí, o sea, lo traduce en español, lo traduce en inglés, etcétera. Pero de alguna manera, pues el español funciona así en un ámbito más continental, ¿no? Más local, bueno, aunque también en España.
Y luego ya tendríamos lenguas indígenas que pues también pueden cumplir con las mismas funciones comunicativas que cualquier otro idioma, pero que tendrían un uso más presente en ámbitos más locales, ¿no? Que deberían de ser a nivel estado al menos, pero se quedan solo a nivel comunidad. Pero entonces sí, o sea, nosotros tenemos que, más que estar peleando o gritando algo a favor de las lenguas o los pueblos indígenas o algo así, pues nos corresponde difundir información adecuada y una de esas maneras de hacerlo es enseñando esos idiomas. Efectivamente, profesora. Como usted menciona, consideramos que pues es muy importante que estemos libres de cualquier prejuicio y que verdaderamente aprendamos a aceptar lo que es la belleza de las lenguas. Con esta última pregunta hemos concluido. Nuevamente le queremos agradecer, doctora Pascasio, por su gran aportación al desarrollo de este tema y por acompañarnos virtualmente el día de hoy. Les ha hablado Janine Tristán y Beatriz Mesa. Quédense con nosotros en Radio Idiomas. Radio Idiomas. Continuamos en Radio Idiomas. Les habla Andrea. Y Guillermo. Esperamos que estén listos. Radio Escuchas, pues ahora es momento de conocer una perspectiva verdaderamente cercana a la enseñanza de lenguas. Nos emociona presentarles a nuestro profesor de francés, Juan Carlos Ruiz Corral. Bienvenido, prof. Muchas gracias, al contrario, es muy grato estar con ustedes y en lo que se les puede ayudar. Es un gran placer tenerlo aquí con nosotros virtualmente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntenos un poco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se va? Se va bien, me encuentro muy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también, sobre todo en estos tiempos que es súper básico lo que es la salud, ¿no? Nos da gusto que esté muy bien, maestro. ¿Le parece si comenzamos? Adelante. Ok, de acuerdo. Para dar comienzo, nos gustaría que nos diera su punto de vista acerca de una serie de preguntas que hicimos para usted con el fin de poder indagar y saber más allá de todos aquellos aspectos que se presentan al enseñar una lengua. Iniciamos. Hablando un poco sobre un factor como lo es la aptitud, cuéntanos, maestro. ¿Cuál es uno de los mayores retos a los cuales se ha tenido que enfrentar sobre la enseñanza de las habilidades básicas de la lengua extranjera que imparte? Bien, uno de los grandes retos para mí es el de saber o el poder transmitir el conocimiento y sobre todo de motivar al alumno a que reciba ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues nosotros seremos futuros docentes y considero que ese tipo de experiencias, conocer sus vivencias en el salón de clases, es muy relevante para nosotros y también para aquellos que nos están escuchando, no lo dudo. Sin embargo, le comento que existe este pensamiento de que la edad es un factor crucial para aprender un idioma y nos gustaría saber, ¿considera que la edad en la cual se comienza a aprender un idioma es algo importante para el aprendizaje? En ciertas circunstancias quizás sí, ¿no? Obviamente si la persona pues está en condiciones físicas, pues yo considero, e incluso he tenido la experiencia de vivirla, que la edad no es un impedimento para hacer o más que nada aprender ciertas actividades eh, que muchas veces por la cultura quizá se dice que ya no se puede aprender, ¿no? O ya no se puede obtener nuevos recursos de conocimiento. Yo considero que más que la edad es la motivación y el reto consigo mismo lo que conlleva para lograr ciertos objetivos. Concuerdo con usted, maestro. Creo que la edad nunca es un obstáculo para aprender. Y pues sí, muy bien dicho lo que dijo. Asimismo, nos gustaría cuestionarle lo siguiente, ya que creemos Adelante. que resulta de bastante ayuda para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. ¿Cuál es un consejo que le diría a todos aquellos estudiantes que no se sienten totalmente preparados o capaces de aprender una nueva lengua?
Bien, considero que una nueva lengua lleva consigo, el aprender, perdón, una nueva lengua lleva consigo el aprender una historia sobre cierto país, lleva también consigo ligada la cultura, lleva consigo también el arte, es decir, toda una ola de conocimientos y a la vez es una llave que nos sirve para abrir ese mundo maravilloso de cierto país, de cierta cultura. ¿Ok? Estoy segura de que su comentario despertará el interés de todos aquellos que nos escuchan por no solo estudiar un idioma, sino también involucrarse en la cultura donde se habla. Ahora bien, la motivación es otra diferencia individual que juega un rol importante, fundamental en el aprendizaje de idiomas. Nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, en su experiencia con sus grupos de francés, ¿cuáles han sido los motivos más comunes por los que estudian francés? ¿Ha habido un motivo en particular que le haya llamado la atención? Bueno, el primero es que amen la lengua, ¿no? Por ende, la cultura en cuestión. También los hay quienes por compromiso, ya sea curricular, tienen que aprender o vaya a pasar la, la asignatura, ¿no? Una segunda lengua. Pero tuve la experiencia hace ya unos 3, 4 años más o menos, que me llamó mucho la atención una alumna ya de cierta edad, que a pesar, vaya, de su edad, tenía una fuerte convicción en aprender el idioma. Tiempo después supe que ya había aprobado el examen B2 en la Alianza Francesa. Ella está ahorita viviendo en la Ciudad de México. Y con gratitud me acuerdo que esa vez, en esa ocasión me escribió dándole las gracias por la motivación y por el reto que le tomó en su vida el aprender un idioma y sobre todo el haber aprobado un examen B2 en Alianza Francesa. Qué bonita historia, maestro. Realmente es muy interesante su respuesta y cómo su experiencia nos puede afectar a nosotros también de una buena manera. La cual Sí. nos lleva a hacerle la pregunta, sabemos que en teoría la aptitud y la motivación en el aprendizaje de segundas lenguas son de gran relevancia. Sin embargo, ya estando en el salón de clases, ¿cuál diría usted que es el aspecto que tiene mayor influencia en el éxito de un estudiante? Bueno, existe, creo yo, una ecuación del éxito. Considero que existen ciertos factores determinantes para ello, ¿no? Uno de los factores en esa ecuación para mí sería la motivación, que yo la definiría como la chispa que mantiene encendido el motor para aprender cierto conocimiento. En segundo lugar, y no por ello, no por ello de segunda importancia, vaya, viene siendo la disciplina, que yo la definiría como el continuo hacer bajo ciertas reglas. También en esa ecuación yo pondría la perseverancia, que es el tesón del día con día, que a pesar de las circunstancias nos mantiene vivo esa chispa. Y por último, que creo que es un factor muy, muy determinante, que es el amor, el amor al hacer a las cosas, que engloba, yo considero, todo lo anterior y que equilibra bien esa ecuación. Me parece muy interesante que lo haya definido como una ecuación donde todo tiene que dar un resultado final, un producto final que ayuda a un alumno a tener mayor éxito. Y de hecho mencionó la motivación, que lo que me lleva a esta pregunta, en su experiencia. ¿Cómo describiría un alumno altamente motivado?
Considero que es aquel individuo que se mantiene inducido hacia lo que quiere, a pesar de las variabilidades de las circunstancias, ¿no? Porque muchas veces estamos un día así motivado, al siguiente día por X circunstancias nos sacan de ese camino, pero sin embargo, aquella persona que realmente quiere una cosa, que realmente trabaja por ello, se vuelve, digamos, a ese sendero, ¿no? Por supuesto, maestro, tiene toda la razón. Y en consecuencia, ¿piensa usted que ha logrado predecir el nivel de éxito de sus alumnos basado en su grado de motivación? En mi experiencia, sí, y hasta el momento creo que no he fallado. Guiados por esto, profesor, nos gustaría conocer qué ve el profesor de idiomas, qué es lo que ocurre cuando el aspecto motivacional no se encuentra del todo presente. Así que, en su experiencia, de nuevo, ¿cómo diría que dificulta la falta de motivación en el aprendizaje de segundas lenguas? Ok, bien, sí, por supuesto que debe existir un motivo o para hacer tal o cual cosa, ¿no? Eh, si bien, si es por pasar la materia u otro motivo u otro objetivo, vaya, siempre habrá algo que nos motiva a seguir, vaya, para lograr cierta meta. ¿Sí? Efectivamente, profesor. Desde luego, la motivación es un claro factor de la alta importancia cuando hablamos del aprendizaje. Y pues, bueno, Radio Escuchas, con esta última pregunta hemos concluido la maravillosa entrevista con el docente de francés Juan Carlos Ruiz Corral. Muchísimas Muchísimas, gracias por haber estado perdón. acompañándonos el día de hoy, profesor. Sin lugar a duda, tanto los docentes como los estudiantes que nos escuchan han encontrado sus respuestas muy enriquecedoras y han enriquecido también la discusión, sobre todo sobre la actitud y la motivación. Muchas gracias por habernos acompañado, profe. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y estoy ahora sí que para servirme, ¿no? Les ha hablado Andrea Robinson y Guillermo Beltrán. Manténganse en sintonía con Radio Idiomas. Radio Idiomas. De vuelta en Radio Idiomas, habla Jocelyn. Espero que todos nuestros radioescuchas estén disfrutando del episodio y aprendiendo mucho de estas personalidades. Ahora tenemos el honor de platicar un poco con la madre de familia de Ana Eugenia Murillo Cázares. Buenos días. Buenos días. Estamos más que eufóricos por tenerla como invitada especial el día de hoy. Muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista. Pero antes de empezar, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegra escuchar eso. Entonces comencemos con las preguntas, ¿le parece? Sí, perfecto. Tengo entendido que 2 de sus hijos son bilingües. Correcto. Y su hija está estudiando una tercera lengua, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cree que de alguna forma la aptitud por el aprendizaje de idiomas sea una característica aprendida en el seno familiar? Sí, porque todo el entorno que rodea a un niño repercute en su desarrollo, en especial el familiar. Entonces, ¿cómo cree que influye este mismo ambiente familiar en fortalecer la aptitud del estudiante? Pues enseñándole a que sea perseverante con sus estudios. ¿Y ahora qué tipo de influencia cree que tiene usted como padre de familia, como madre, en la motivación de sus hijos para aprender estas segundas lenguas? Pues uno como padre motiva explicándole los beneficios que tienen hablar 2 idiomas y las oportunidades de trabajo que tendrán en un futuro. ¿Y cuál es el idioma que usted considera primordial para que sus hijos aprendan? Pues yo pienso que el inglés, porque es un idioma comercial. Además vivimos en frontera y de hecho nosotros tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos para que mis hijos pudieran aprenderlo, para que ellos tuvieran una mejor oportunidad de trabajo. Debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia, las clases en línea han sido la alternativa a la que todos los estudiantes han tenido que recurrir. Según su experiencia con sus hijos, ¿cree que ha sido una alternativa exitosa? Pues creo que fue la única opción. ¿Y le parece que esto pudiera afectar la educación de sus hijos? Pues depende del rol que tome cada padre de familia en la educación de sus hijos.
En mi caso, hasta la fecha estoy tomando clases para ayudar a mis hijos y siempre estoy al tanto de que entreguen sus tareas. Sí, eso es verdad. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por haber aceptado a participar con nosotros. En verdad le agradecemos que haya tomado su tiempo para contestar estas preguntas. Ahora continuamos con nuestro último invitado del día de hoy, un actual estudiante de francés con quien tendremos la oportunidad de charlar un poco sobre su propia experiencia como estudiante en una tercera lengua. Les habló Jocelyn aquí y esto es Radio Idiomas. Radio Idiomas. Bueno, y estamos de vuelta, les habla Guillermo Beltrán y esperemos que sigan manteniendo la actitud e interés de conocer más sobre el punto de vista de esas grandes personalidades que tenemos el día de hoy para ustedes. Cerrando el podcast con broche de oro, es un honor para todos nosotros presentarles a Salvador Beltrán, actual alumno del tercer semestre de francés en UNICEF. Salvador, un gusto que estés aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. Sí, bien listo, ya para empezar. Nos alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Prometemos no hacerte preguntas de examen. ¿Estás listo para abordar desde tu punto de vista como estudiante el tema de aptitud y motivación? Claro que sí. Primeramente, nos gustaría escuchar un poco sobre ti y lo que te llevó a querer estudiar un segundo idioma. Bueno, en realidad yo no tenía pensado aprender un tercer idioma. O sea, el inglés sí me llamaba la atención y el francés en realidad me nació porque tenía tiempo libre, o sea, porque estaba en vacaciones de verano de la universidad y pues, o sea, tenía todo el tiempo libre para mí. Y pues la verdad me gustan los retos, entonces dije, ay, no sé, quiero. Pues me llamó la atención lo del francés por los créditos, pero o sea, a medida que fui cursando el primer semestre ya me empezó a gustar más y más, y o sea, ya fue más que, nomás lo hago por los créditos, sino que ya, ahora sí, de verdad, o sea, me apasionaba. Qué buena decisión tomaste, Salvador. Ahora, permíteme preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto al aprendizaje de la segunda lengua a diferencia de la tercera lengua? ¿Consideras que has puesto en marcha el mismo proceso? No, fue bastante diferente, porque en la primera lengua, el inglés, lo empecé a aprender cuando estaba en la primaria, o sea, hace un chorro. Entonces, o sea, fue completamente diferente a la experiencia que tengo ahorita, pues, en la universidad. Entonces, yo creo que es más fácil, o sea, yo sé que normalmente dicen como que, la gente después de los 25 años como que ya se les dificulta aprender un poquito más un otro idioma, pero en lo personal, o sea, por lo mismo de que honestamente yo le meto muchas horas hasta fuera de clase, entonces se me hace mucho más fácil que el inglés. Sí, es muy notable, Salvador, tu esfuerzo en el francés. ¿Cuál consideras que son las técnicas o estrategias que más te han parecido funcionar para la comprensión del francés? Yo diría que es dedicarle tiempo fuera de clase, o sea, como no conformarte nomás con eso, o sea, meter las horas fuera de la clase y aparte que lo metas como en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, cocinar, no sé, que mires como videos de recetas de cocina en francés. Aquí ando yo tomando notas mentales para poder utilizar este consejo. Y ahora nos gustaría abordar el tema de la motivación desde tu perspectiva como estudiante. A nosotros nos consta que tu interés y motivación por aprender francés son mucho, es mucha. Coméntanos, ¿qué beneficio personal consideras que trae consigo aprender una tercera lengua, una segunda lengua? Yo creo que sería que puedes ampliar pues el campo de trabajo y aparte que puedes conocer personas y que conoces otra cultura y ya yo creo que sería eso. Yo creo que eso es bastante enriquecedor. A pesar de lo que mencionas, ¿qué factores crees que podrían disminuir la motivación de un estudiante de idiomas? Yo siento que sería definitivamente que no tengas bien concreto, o sea, por qué lo estás estudiando. O sea, si tienes como, pues más o menos lo estoy estudiando por eso, es como que en el momento que te salga algo difícil, es como que, o sea, pues ya valiste. Pero si de verdad ya tienes una razón, pero así bien concreta de es que lo estoy haciendo por esto, no importa, o sea, lo que pase, lo vas a hacer. Y pues ese es mi caso, o sea, para nada me voy a echar para atrás ya desde ahorita. Muy bien, Salvador.
Ahora permíteme, por favor, preguntarte algo un tantito personal, pero que es de gran ayuda y apoyo para todos los que nos están sintonizando en este momento. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido desmotivado a seguir aprendiendo tu tercer idioma? ¿Cuál fue la razón y cómo lo solucionaste? Ya llegar al punto en el que, ay, como dudar de seguirlo estudiando, no, o sea, no llegué a eso. Sí me he frustrado, incluso, o sea, hasta ahorita en días recientes, como que me frustra poquito el hecho de que hay unos temas que no hemos visto en clase, pero pues ya yo los busqué en YouTube y ya tomé notas y ya hice un chorro de cosas. Pero, o sea, por lo mismo de que vi mucho, es como que ya me confundí poquito. O sea, sí los entiendo y sí, o sea, si lo leo, sí entiendo, o sea, porque ya lo investigué. Pero, o sea, por lo mismo como de que aprendí mucho, es como que se hizo un poquito bolas. No me arrepiento, pero eh, yo creo que sería nada más eso como que pues ya quiero que quede como automatizado, o sea, es como cuando recién aprendes un tiempo, es como que sí lo entiendes, pero pues obviamente no, o sea, no lo dominas al 100 y yo, o sea, ya quiero tenerlos, pues, esos temas que acabo de ver y ya. Sí, Salvador, es comprensible. Pues muchísimas gracias. Hablo por todos los integrantes del equipo y realmente te agradecemos de antemano por haberte tomado el tiempo para compartir con nosotros tu punto de vista y tu experiencia. Así que adiós y que tengas una muy bonita tarde, Salvador. Radio Idiomas. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado el programa y sobre todo que se hayan podido quedar con un poco de los amplios y significativos conocimientos que nos aportaron el día de hoy las personalidades que entrevistamos el día de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y hasta la próxima. Radio Idiomas les desea que pasen una muy bonita tarde. Radio Idiomas.